Bueno, nuestro siguiente método para balancear ecuaciones es el balance de ecuaciones por el método de óxido-reducción. En este sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos a utilizar el tema que vimos en la guía pasada, que corresponde al número de oxidación. Necesitamos recordar esas 10 reglitas para hallar número de oxidación, ¿sí? Entonces, voy a hacer una explicación un poco diferente a la que está en la guía, porque me parece un poco más práctico este método por el lado que lo voy a explicar. Si usted lo quiere hacer por la forma como está explicado en la guía, no hay ningún inconveniente. Es lo mismo. Entonces, miremos lo siguiente. Cuando hablamos de óxido-reducción, hay ecuaciones que se van a caracterizar por un cambio en el número de oxidación. Miremos y comparemos las siguientes ecuaciones. Miremos la siguiente ecuación. Entonces tenemos esta sería, llamémosla así, ecuación 1, y nuestra ecuación 2, digamos que es esta. Vamos a hacer una comparación entre esas ecuaciones. ¿De qué manera? Hallando los números de oxidación de cada elemento. Recuerdo que eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, ya sabemos que el número de oxidación para el oxígeno es -2, que para el hidrógeno es +1, y que la suma de los números de oxidación en un elemento, en un compuesto, siempre debe dar 0. Entonces a este lado tengo -2 por 3, -6. A este lado tengo 1 por 2, 2, para que me dé +6. El carbono debe tener número de oxidación +4. 4 y 2, 6, -6, 0. A este lado, el número de oxidación del oxígeno es -2. Luego acá, 2 por 2 da -4. Luego el carbono debe trabajar con número de oxidación +4. +4 menos 4, 0. Número de oxidación del oxígeno es -2 y del hidrógeno es +1. Miremos o hallemos el número de oxidación en la ecuación 2. Recuerden que hay una regla que nos dice que un elemento, cuando está solo o unido a sí mismo, tiene número de oxidación 0. El hierro aquí está solo, luego su número de oxidación es 0. El oxígeno aquí está unido a sí mismo, luego su número de oxidación es 0. Aquí el número de oxidación del oxígeno es -2, ya sabemos que siempre va a ser -2. -2 por 3 da -6. Luego el hierro aquí trabaja con número de oxidación 3. 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. Comparemos las dos ecuaciones. ¿Cómo las comparamos? Recordemos que siempre debemos comparar lo que está antes de la flecha con lo que está después de la flecha. Miremos la ecuación 1. El hidrógeno aquí tiene número de oxidación +1. Al final de la ecuación también va a tener número de oxidación +1. El carbono tiene número de oxidación +4. Al final de la ecuación tiene número de oxidación +4. El oxígeno, que acá tiene número de oxidación -2, aquí al final también va a tener número de oxidación -2. Si nosotros observamos, en la ecuación 1 no ha habido ningún cambio en el número de oxidación de los elementos.
Miremos la ecuación 2. El hierro, aquí tiene número de oxidación 0 y pasó a tener número de oxidación más 3. El oxígeno, que tenía número de oxidación 0, pasó a tener número de oxidación menos 2. Entonces en esta ecuación 2 podemos ver que sí hubo cambios en los números de oxidación entre los reactivos y los productos. Aquellas reacciones en las cuales hay cambios en los números de oxidación son llamadas ecuaciones de óxido-reducción. Estas, como la ecuación número 1, no es una ecuación de óxido-reducción. Luego, con este tipo de reacciones, como la ecuación 1, no vamos a trabajar acá. Solamente vamos a trabajar con aquellas ecuaciones en las cuales hay cambios en los números de oxidación. O sea, con ecuaciones de óxido-reducción. Luego, la ecuación 1 la borramos, porque no nos interesa acá en este tema. Nos interesa la ecuación 2. Que es una ecuación de óxido-reducción. Tengamos en cuenta entonces, para definir lo siguiente. ¿Qué es oxidación? Decimos que oxidación es un proceso químico en el cual hay una pérdida de electrones. Entonces, siempre que una sustancia pierde electrones, decimos que se está oxidando. ¿Sí? ¿Cómo lo evidenciamos? Lo evidenciamos por un aumento en el número de oxidación. ¿Qué es reducción? Reducción es todo proceso químico en el cual hay ganancia de electrones. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo lo vemos? Porque hay una disminución en el número de oxidación. ¿Sí? Hay una disminución en el número de oxidación. Luego, entonces, para este proceso, siempre vamos a tener en cuenta el siguiente gráfico. Y siempre lo vamos a tener acá, que es la línea, recuerden, la recta de los números enteros, en el cual aquí tenemos el 0, hacia el lado derecho están los números positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etc. Y hacia el lado izquierdo, los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. ¿Sí? Entonces, siempre que avancemos hacia la derecha en nuestra recta, así sea un solo valor, así pasemos de menos 3 a menos 2, siempre que estemos avanzando hacia la derecha en la recta, decimos que hay un aumento en el número de oxidación.
¿sí? Hay aumento del número de oxidación. O sea, si usted pasa, por ejemplo, de 1 a 5, pues está aumentando el número de oxidación. Y también decimos que hay pérdida de electrones. Recordemos que los electrones son cargas negativas. Luego, si usted está avanzando hacia el lado de los números positivos, pues está perdiendo cargas negativas. Luego, entonces, ahí estamos hablando de oxidación. Esto es lo mismo que tenemos acá en la definición. Lo contrario, si en nuestra recta avanzamos hacia la izquierda, decimos que hay una disminución del número de oxidación. ¿Sí? Luego entonces ahí estamos hablando de reducción. Y se está disminuyendo el número de oxidación. Luego hay ganancia de cargas negativas, ganancia de electrones. Para balancear ecuaciones por el método de óxido-reducción, es importante saber manejar esta recta. Miremos el ejemplo anterior, el ejemplo de la ecuación del hierro. Entonces tenemos que el hierro se une con el oxígeno para formar óxido de hierro. O sea, este proceso, esta reacción química es la que ocurre con cualquier varilla, con cualquier elemento metálico de hierro que se deja por ahí a la intemperie. Nosotros vemos que el hierro comienza a oxidarse y nosotros representamos esa reacción química de esta manera. El hierro se une con el oxígeno del aire para formar óxido de hierro. ¿Ya? Lo primero que usted tiene que hacer es hallar el número de oxidación de todos los elementos que participan en la reacción. Es el primer paso. Ya lo habíamos hallado en el ejemplo anterior, entonces sabemos que el hierro tiene acá número de oxidación 0 porque está solo, el oxígeno porque está unido a sí mismo también tiene número de oxidación 0. Aquí en cambio el oxígeno tiene número de oxidación -2, -2 por 3 da -6, luego aquí es +3 porque 3 por 2 da +6, +6 menos 6, 0. Es lo primero que tenemos que hacer, hallar número de oxidación. Luego hallamos ganancia y pérdida de electrones por átomo. ¿Cómo la voy a representar? Colocando en la parte inferior una flecha hacia arriba si es ganancia de electrones, y una flecha hacia abajo que indica pérdida de electrones. Siempre que en una ecuación de óxido-reducción hay ganancia de electrones, también va a haber pérdida. O sea, siempre que una sustancia gana, otra sustancia pierde. Entonces miremos qué sustancias, qué elementos cambiaron su número de oxidación en la ecuación. El hierro pasó de 0 a +3. Si yo miro en nuestra recta, estaba en 0 y pasó a +3. Fíjense, se dirigió hacia la derecha, como acá, miren, hacia la derecha.
Luego puedo decir que si se dirigió hacia la derecha, hubo pérdida de electrones. Luego debajo del hierro voy a colocar una flecha hacia abajo que me indica pérdida de electrones. O sea, el hierro perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió el hierro? Si estaba en 0 y pasó a +3. Entonces, perdió 1, 2, 3 electrones. Ese número 3 lo coloco acá, al lado de la flecha. ¿Cuál otro elemento cambió? El oxígeno. El oxígeno pasó de 0 a -2. De 0 a -2. O sea, fíjense que se dirigió hacia la izquierda. Luego, si se dirigió hacia la izquierda, decimos que hubo ganancia de electrones. Luego, debajo del oxígeno voy a colocar la flecha hacia arriba indicando que ganó electrones. Si pasó de 0 a -2, ¿ganó cuántos? 1 y 2. 2 electrones. Que lo coloco ahí. Entonces, repito, primer paso para balancear ecuaciones por oxidorreducción es hallar los números de oxidación. Segundo paso, hallar la ganancia y la pérdida en la ecuación por cada elemento. Aquí estamos hallando ganancia y pérdida por cada elemento. O sea, aquí cada hierro perdió 3 electrones y cada oxígeno ganó 2 electrones. Ahora hallo la ganancia y la pérdida totales en la molécula. Total aquí, 3 por 1 porque no hay sino un hierro. Simplemente el hierro perdió 3 electrones. Aquí total, 2 por 2 porque hay 2 oxígenos. Quiere decir que cada oxígeno ganó 2 electrones, pero como hay 2 oxígenos, en total los oxígenos ganaron 4 electrones. Hemos hallado 2 números, un 3 y un 4. Esos números los cruzo, o sea, este 4 va acá, frente al hierro, y este 3 va acá, frente al oxígeno. ¿Cómo? Como coeficientes. Entonces aquí quedará 4 Fe más este 3 que va acá, O2 produce Fe2O3. Estos dos coeficientes que acabo de hallar son fijos, no los voy a cambiar. Son como una ayuda para balancear la ecuación. Y al final debo terminar el balance por tanteo, o sea, por el método que habíamos visto en el video anterior. Entonces tengo a este lado ¿cuántos hierros? 4 por 1, 4 hierros. Y a este lado tengo 2 hierros. Luego, para igualarlos, debo colocar un número 2 aquí al frente. 4 por 1, 4 hierros. Y aquí 2 por 2, 4 hierros. A este lado, ¿cuántos oxígenos tenemos? 3 por 2, 6. Y a este lado, 2 por 3, 6. Luego nuestra ecuación está balanceada. Repito los pasos para balancear ecuaciones por oxidorreducción. Primer paso, hallo los números de oxidación de cada uno de los elementos de la ecuación. Segundo paso, hallo la ganancia y la pérdida de electrones por cada átomo. ¿Cómo? Colocando la flechita hacia arriba que indica ganancia, debajo del elemento que gana los electrones, y la flechita hacia abajo
que indica pérdida de electrones con el elemento que pierde electrones. Siguiente paso, hallo el total de ganancia y de pérdida de electrones en toda la ecuación o en toda la molécula, multiplicando por los subíndices. Siguiente paso, esos valores que encuentro los cruzo entre los elementos que participaron en la ganancia y pérdida y los coloco como coeficientes. Este 4 va acá y este 3 va acá, que son fijos. Y último paso, termino el balance de la ecuación por tanteo. Miremos el siguiente ejemplo. Siempre utilizando nuestra gráfica que tenemos ahí para guiarnos, nuestra recta numérica. Miremos el siguiente ejemplo. Balancear por oxidorreducción esta reacción que nos dice que el ácido nítrico reacciona con el yodo para formar dióxido de nitrógeno más agua más ácido yodoso. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hallar número de oxidación de todos los elementos. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con número de oxidación -2, que el hidrógeno trabaja con número de oxidación +1. Entonces tenemos 2 por 3 -6 a este lado, +1 a este lado, luego aquí el nitrógeno será +5, 5 más 1 más 6, -6, 0. El yodo está aquí solo, unido a sí mismo, luego su número de oxidación es 0. Aquí el oxígeno trabaja con -2, -2 por 2 da -4, luego aquí será +4 para que nos dé 0. Oxígeno, número de oxidación -2, hidrógeno, número de oxidación +1. Oxígeno aquí, -2, hidrógeno +1, y entonces tendremos 2 por 3, da -6. Luego acá el número de oxidación del yodo será +5. 5 y 1, 6. Más -6, 0. Hemos hallado los números de oxidación, primer paso. Segundo paso. Siempre repito comparando lo que está antes de la flecha con lo que está después de la flecha. ¿Qué elementos cambiaron? El hidrógeno no cambió para nada, tiene número de oxidación +1 y pasó a tener número de oxidación +1. Solamente los que cambiaron. El nitrógeno, que aquí tenía número de oxidación +5, pasó a tener número de oxidación +4. O sea, estaba aquí en +5 y pasó a tener número de oxidación +4. Se dirigió hacia la izquierda. Luego decimos que hay ganancia de electrones. Luego lo coloco la flecha debajo del nitrógeno hacia arriba, que me indica ganancia de electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Si pasó de +5 a +4, simplemente ganó un electrón. ¿Qué otro elemento cambió? El oxígeno no cambió, siguió siendo -2. Y el yodo, que fue el otro elemento que cambió, pasó de tener número de oxidación 0 a tener número de oxidación +5. Luego entonces, si estaba en 0
y pasó a tener número de oxidación más 5, fíjense cómo se dirigió hacia la derecha. Si se dirigió hacia la derecha hubo pérdida de electrones. Entonces debajo coloco la flecha hacia abajo indicando que hubo pérdida. ¿Cuántos perdió? Si estaba en 0 y pasó a más 5, perdió 5 electrones. Ahora hallo el total. ¿Cuántos nitrógenos hay en este compuesto? Uno solo. Luego me quedará 1 por 1, 1. Y aquí 5 por 2, 10. 10 electrones perdidos en total acá en el yodo. Esos dos números que acabo de hallar los cruzo. Luego este 10, recuerden, va acá y este 1 va acá. Normalmente el número 1 no se escribe, pero escribámoslo. Entonces nos quedará como coeficiente 10, que es este 10 acá, HNO3 más 1 y 2 produce NO2 más H2O más HIO3. Y termino el balance por tanteo. Recuerden que este 10 y este 1 no los puedo cambiar. Son fijos. Entonces terminemos el balance por tanteo dejando para el final hidrógenos y oxígenos. Entonces nitrógenos, miremos los nitrógenos. Tenemos 10 nitrógenos, 10 por 1, 10 nitrógenos. A este lado un solo nitrógeno, luego coloco un 10 acá para igualar los nitrógenos. 10 nitrógenos. Yodos. 1 por 2, 2 yodos, luego debo igualar los yodos acá. 2 por 1, 2 yodos. Hidrógenos. Tenemos 10 hidrógenos. Aquí tenemos 2 y 2, 4. Este 2 pues ya no lo puedo mover porque ya me sirve para igualar los yodos. Luego debo colocar el coeficiente en el agua, frente al agua. Entonces, ¿qué coeficiente debo colocar? Debo colocar un coeficiente 4. 4 por 2, 8, más 2 me da 10 hidrógenos, que corresponde con los 10 de acá. Oxígenos. 10 por 3, 30 oxígenos. A este lado, 30 oxígenos. Y a este lado tengo 10 por 2, 20, más 4 por 1, 4, más 2 por 3, 6. Sumado me da 30 oxígenos, que están igualados con estos 30 de acá. Entonces la ecuación está balanceada. Miremos el último ejemplo. La siguiente ecuación. Entonces la ecuación nos dice que el dióxido de manganeso reacciona con el clorato de potasio y con el hidróxido de potasio para formar permanganato de potasio, cloruro de potasio y agua.
primer paso, ya sabemos, debemos hallar los números de oxidación. Entonces, miremos. El oxígeno ya sabemos que trabaja con -2. Si a este lado tenemos -2 por 2, -4, luego el manganeso tiene que tener número de oxidación +4 para que sumados den 0. Número de oxidación del oxígeno es -2. Del potasio, recordemos que hay una regla que nos dice que el número de oxidación de los elementos del grupo 1 de la tabla siempre es +1. Luego el potasio tiene número de oxidación +1. Entonces tenemos 2 por 3 da -6. Para que aquí nos dé +6, el cloro tiene que tener número de oxidación +5. Aquí nuevamente el hidrógeno ya sabemos trabaja con +1, el oxígeno con -2 y el potasio con +1, porque es del grupo 1. Nuevamente acá, potasio ya sabemos número de oxidación +1, oxígeno -2, entonces tenemos -2 por 4 da -8. Aquí tenemos +1, luego el número de oxidación del manganeso será +7 para que sumado con +1 me dé +8. El potasio, que es del grupo 1, tiene número de oxidación +1, luego el cloro tendrá número de oxidación -1. El oxígeno, que tiene número de oxidación -2, y el hidrógeno, que tiene número de oxidación +1. Es lo primero que tenemos que hacer. Si no recordamos las reglas, repasemos. Son 10 reglitas que están en la guía anterior. Segundo paso. Vamos a hallar ganancia y pérdida de electrones, utilizando nuestras flechitas y utilizando nuestro gráfico. Entonces, ¿qué elementos cambiaron? Miremos si el manganeso cambió. El manganeso, que acá tenía número de oxidación +4, pasó a tener número de oxidación +7. Luego sí hubo un cambio. Estaba en +4 y pasó a tener número de oxidación +7. O sea, se dirigió hacia la derecha. Si se dirigió hacia la derecha, quiere decir que hubo pérdida de electrones. Luego entonces coloco mi flechita hacia abajo diciendo que perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Si estaba en +4 y pasó a tener número de oxidación +7. Entonces perdió 3 electrones. ¿Qué otro elemento cambió? Fíjense que el potasio no cambió para nada. Fíjense que el oxígeno no cambió para nada. Cambió el cloro. El cloro, que tenía número de oxidación +5, pasa a tener número de oxidación -1. Entonces, estaba aquí en +5 y pasó hasta -1, o sea, se dirigió hacia la izquierda en nuestra recta. Si se dirigió hacia la izquierda, quiere decir que hubo ganancia. Si hubo ganancia, pues yo le coloco la flecha hacia arriba. ¿Cuántos electrones ganó pasando de +5 a -1? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, decimos que ganó 6 electrones. Hallemos total. En este caso el total es el mismo. 3 por 1, 3. 6 por 1, 6. Estos dos valores ya sabemos, los cruzo. Luego este 6 va acá y este 3 va acá. Entonces volvamos a escribir nuestra ecuación con los coeficientes. Entonces me quedará 6 MnO2 más 3 KClO3 y el resto lo copio igual.
Y último paso, terminamos el balance de la ecuación por tanteo. Recordemos que estos dos valores no los puedo mover, no los puedo quitar, son fijos. ¿Y qué dejamos para el final? El balance del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, manganesos. A este lado, ¿cuántos manganesos tenemos? 6 manganesos. A este lado solamente tengo 1. Luego coloco un 6 aquí para igualar los manganesos. 6 por 1, 6 manganesos. Cloros. A este lado tenemos 3 cloros. Y a este lado solamente tenemos un cloro. Entonces, debo colocar un 3 acá para igualar los cloros. 3 por 1 cloro, 3. Potasios. Hagamos las cuentas de cuántos potasios tenemos a este lado donde ya están los coeficientes completos en los potasios. Entonces tengo 6 acá, 6 por 1, 6, más 3 por 1, 3, son 9 potasios. A este lado tengo 3, me hacen falta para completar 9, me hacen falta 6 potasios. Entonces debo colocar un 6 acá, 6 por 1, 6 potasios más 3, son 9 potasios. Ya nos quedan los hidrógenos y los oxígenos, que los completamos con el agua acá. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos a este lado? 6 hidrógenos, 6 por 1, 6 hidrógenos. Para igualar acá los hidrógenos, ¿qué debo colocar? Un 3, 3 por 2, 6 hidrógenos. Y oxígenos, a este lado tenemos 6 por 2, 12, más 3 por 3, 9, más 6 por 1, 6. Total, 12 más 9 más 6, eso nos da 27 oxígenos. 6 por 4, 24 acá, más 3, 27 oxígenos. Estamos con la ecuación balanceada. Fíjense que al final debemos terminar el balance por tanteo. ¿Listo? Entonces espero que les vaya bien con sus ejercicios finales de la guía. Muchas gracias.